Hoy vamos a compartir la palabra que lleva por título que la lámpara de Dios no se apague. Repita, que la lámpara de Dios no se apague. Ese es el título del mensaje. Y la base bíblica está en 1 Samuel capítulo 3, versículo 3. Y vamos a leer todos juntos. Samuel estaba durmiendo en la tienda, en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Nuevamente, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Tome asiento. El arca de Dios representa la presencia de Dios. Diga, el arca de Dios representa la presencia de Dios. O sea, la presencia de Dios es Dios mismo. Entonces dice este episodio, aleluya, que estaba el profeta Samuel, dice, ahí en el templo, donde estaba el arca de Dios. ¿Qué es el arca de Dios? Niños, ¿qué es el arca de Dios? Ya dije, la presencia de Dios. ¿Qué es el arca de Dios? Ya. Y dice, pero que estaba ahí el profeta Samuel antes que la lámpara de Dios fuese apagada. O sea, aleluya, dentro del arca ahí estaba la presencia de Dios, aleluya. Ahí estaba, aleluya, encendida, aleluya, la presencia de Dios allí dentro. Pero para que la presencia de Dios esté allí, aleluya, tenía que estar prendida la lámpara. Diga, la lámpara tiene que estar prendida. Porque eso refleja que la presencia de Dios está ahí. Amén. Entonces, si la lámpara se apaga, quiere decir que la presencia de Dios no está. Entonces, estamos en un episodio antes que se apague, aleluya, la lámpara de Dios. Entonces, hermano, mire, este mensaje, aleluya, y esta palabra de Dios es profética. Aleluya, estamos viviendo tiempos muy difíciles en donde la presencia de Dios, aleluya, en muchos hogares, en muchas personas y aún lo más terrible, dentro de la iglesia se está apagando y solamente, aleluya, ya uno va por una rutina o por hacer vida social o porque, bueno, ya tengo que ir nada más. Pero, aleluya, hermanos, si la presencia de Dios no está, que circula, que recorre por ti, hermano, quiere decir que esa lámpara se ha apagado. Por eso hoy, en el nombre del Señor, vengo a decirle de parte de usted, no deje que la lámpara de Dios se apague en su vida. No deje que la presencia de Dios, aleluya, se apague dentro de usted. ¿Cuánto me está entendiendo? Entonces, vamos a desarrollar. Entonces, vamos a ir al versículo número 1. Dice la Escritura, en el versículo 1, dice, el joven Samuel, ¿lo tiene? Ministraba a Jehová en presencia de Elí. Dice, y la palabra de Jehová, ¿qué pasaba? Escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Entonces, diga, cuando la presencia de Dios comienza a apagarse, la palabra de Dios escasea. O sea que cuando la presencia, cuando la unción de Dios, cuando el fuego del Espíritu Santo comienza a apagarse en una iglesia, en una persona, en una nación, sucede un efecto, aleluya, colateral, que es que, aleluya, la palabra de Dios comienza a escasear. Y cuando la palabra de Dios comienza a escasear, hermano, entonces vamos a creer cualquier mentira. Llamaremos a lo blanco negro y a lo negro blanco, y llamaremos a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Por qué? Porque cuando la presencia de Dios no está, la santidad de Dios no está, la palabra de Dios no está, y solamente lo que puede mantenernos delante de su presencia es con su palabra, porque su palabra nos alinea al pensamiento de Dios. Amén. Entonces,
Estamos, hermanos, aleluya, en un tiempo profético muy complicado. Cuando la presencia de Dios se va de alguien, ya no tiene deseo de orar, ya no tiene deseo de buscar el rostro de Dios, ya no tiene deseo, aleluya, aleluya, de venir hasta aún a la iglesia. Ya menos no quiere ayunar, ya no quiere vigilar. Es porque algo está perdiendo ese hombre, esa mujer. Estoy hablando de alguien que supuestamente está aún yendo a una iglesia cristiana. Y por ende luego que la presencia de Dios se te enfría, sucede un efecto. La palabra de Dios comienza a escasear. Y conversando con mi esposa, ayer hubo un retiro muy lindo, aleluya, con los jóvenes. Demos una ofrenda, aplauso al Señor Jesucristo por los jóvenes. Vamos, denle una ofrenda, aplauso, porque la juventud es la nueva generación. Y gracias a Dios por varios padres que mandaron a sus hijos aquí, aleluya, estuvo muy bueno. Aleluya, todo un día ha sido algo provechoso y justo ya hemos dicho con mi esposa vamos a hacer periódicamente más seguido estos retiros. ¿Por qué? Porque ayudan. Pero ¿qué hemos visto? Que hay en los jóvenes, en los adolescentes y en muchos niños una decadencia de la palabra de Dios. No saben la palabra de Dios. Entonces, si no saben la palabra de Dios, entonces no entienden nada de lo que Dios dice. Por eso, hermano, hermana, yo con tu papá, tu mamá que estás aquí, o tú un hermano mayor que estás aquí, yo quiero decirte en el nombre del Señor, no dejes que la lámpara de Dios se apague en ti. No dejes, aleluya, que la palabra de Dios escasee, porque si tú pierdes la presencia de Dios y pierdes la palabra, perdiste todo. Entonces, estás, aleluya, dentro de la iglesia, pero el mundo, el diablo está metido dentro de ti o metido de mí. Pero si nosotros estamos avivados, si la lámpara de Dios, la presencia de Dios está activa, está fluyendo, está recorriendo en mi vida, está recorriendo en mi familia, la palabra de Dios va a estar vigente, aleluya, como un estandarte, como una espada de doble filo, aleluya, como un martillo para tumbar toda pared maligna, como, aleluya, un decreto que va a romper toda obra del diablo y que va a destruir los argumentos de Satanás, porque la palabra es más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios es Dios misma que tiene poder en tu boca y quiere desatarse y quiere revelarse y quiere libertarte y quiere sanarte y quiere prosperarte y quiere bendecirte. La palabra de Dios no ha cambiado. Cielo y tierra pasará, su palabra no pasará. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Eso es la palabra, pueblo de Dios. Necesitamos levantarnos porque estamos viviendo un tiempo profético de caos, que a lo bueno lo llaman malo, pero Dios tiene un remanente, diga un remanente. Un remanente, aleluya, que Dios no va a dejar que, aleluya, se enfríe, pero ese remanente Dios te dice, eres tú, pero levanta tu altar, levanta, aleluya, aleluya, la presencia de Dios, alumbra tu vida y que la palabra de Dios, aleluya, sea lo que rija tu destino y seremos esa iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, que se viste con lino fino, que son las buenas obras y que está preparado para el día del rapto, porque eminente es el rapto, la trompeta sonará y los muertos en Cristo se levantarán y los que estamos vivos en un abrir y cerrar de ojos seremos transpuestos, porque nos iremos con Él, nos iremos con Él, nos iremos con Él. En el nombre de Jesús, despierta, iglesia. Dice la Escritura que la palabra escaseaba. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, la lámpara de Dios se estaba apagando, Dios mío. Wow. Samuel era un muchachito que fue consagrado a Dios y estaba ahí en el templo. Y mire, voy a leer ese versículo 1 en la nueva versión internacional. Esto es 1 Samuel capítulo 3 versículo 1, pero la nueva versión internacional dice: Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. Acá hay algo bien importante, que para poder hacer crecer a nuestros muchachos, a esos chicos que Dios te ha dado, a esos niños que Dios te ha dado, tenemos que enseñarle a nuestros niños que tienen que servir al Señor, pero bajo el cuidado
Elí decía, ¿quién era Elí? Un sacerdote. Hermano, mira, papá, mamá, papá, tú eres el sacerdote de tu hogar. Yo acá como pastor soy un sacerdote a nivel iglesia, pero tú en tu casa, papá, eres el sacerdote, mamá, eres la sacerdotisa de Dios, que tienes que tener cuidado de tus hijos, que tienes que tener cuidado de tus hijos. Y dice que Samuel, aleluya, estaba bajo la tutela de Elí y servía, dice, bajo su cuidado. ¿Por qué? Porque Elí le comenzó a enseñar la palabra de Dios. ¿Cuánto me entienden? Entonces, papá, mamá, tu trabajo es enseñarle la palabra de Dios. Enseñarle a orar. A ver, quiero que todos los niños que están acá vengan acá rapidito, acá una filita, rapidito, vengan, todos los niños, rapidito. Acá, pónganse acá, Luanita. Está Luana, allá. Así, igualito como... No hay más niños. Desaparecieron, ya no importa. ¿Y dónde está su hija de Carlos Vergara? Ahí está. Ahí. Ya le sacaron el yes. Está bien. A ver, hija, en esta semana, ¿tu papá y tu mamá han orado contigo? Sí. Perfecto. ¿Tu papá, tu mamá han orado contigo en esta semana? Sí. ¿Tu papá, tu mamá han orado contigo esta semana? No. ¿Tu papá, tu mamá te han leído la Biblia esta semana? No. ¿Tu papá, tu mamá te han leído la Biblia esta semana? No. ¿Tu papá, tu mamá te han leído la Biblia esta semana? No. No. Ahora escuche. Escuche. Aquí hay algo. ¿Qué está faltando? ¿Qué está faltando? La palabra. Tomen asiento. Hay una decadencia de la palabra. Si nosotros no tomamos en cuenta lo que Dios nos está hablando, entonces estamos jugando con fuego. Dice que ese muchacho Samuel llegó a su propósito. ¿Por qué? Porque se veía al Señor bajo el cuidado de Elí. Estaba allí, aleluya, creciendo. ¿Por qué? Porque Elí estaba cumpliendo ese sacerdocio de enseñar la palabra. Papá, mamá, tenemos la función de enseñarles la palabra. Papá, mamá, tenemos la función de enseñarles a orar. Papá, mamá, tenemos no solamente la función de darle de comer, de darle un techo, de darle ropa. No solo es eso. Ahora, aquí hay gente que ya es abuelos, abuelas. Si tu hija está perdida, sin Dios, tú tienes que cumplir esa función. Hermano mayor, si tu papá, tu mamá están perdidos en el mundo, tú tienes que cumplir la función de enseñar a tus hermanos menores la palabra, a enseñarles a orar. ¿Por qué? Porque, hermano, hermana, estamos en tiempo peligroso, en donde la palabra va a escasear, donde la presencia de Dios va a escasear. Entonces, ¿qué quiero decir? De que tú y yo tenemos que cumplir una función de ser salvaguardas de esta nueva generación que emerge. Porque, hermano, mira, si nosotros no trabajamos con ellos, hermano, entonces quiere decir que estamos haciendo un mal trabajo. Amén. Seguimos. Versículo 2. Y aconteció un día, dice, que estaba Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, dice, de modo que no podía ver. El sacerdote Elí comenzó sus ojos a oscurecer. Hermano, ese es un símbolo muy peligroso. Aleluya, cuando uno comienza a perder, aleluya, aleluya, la luz, la lámpara. Una lámpara sin luz no alumbra.
una lámpara sin luz no alumbra. Hoy estamos pues en una nueva tecnología que tenemos reflectores, focos LED y todo, pero si tú regresas a los tiempos antiguos, tenía la lámpara y la lámpara no. Aquellos que son un poquito más veteranos, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Se acuerdan? Le echaban, en mi tiempo me acuerdo que le echaban ron, ¿verdad? Roncito y ponían una mecha, ¿verdad? Y lo prendían, ¿verdad? La lámpara. Hoy pues ya hay foco, hay luz, ¿no? Entonces, cuando no, aleluya, hay luz, hermano, la lámpara, aleluya, wow, está oscura. Entonces dice que el profeta Elí, sus ojos estaban que se oscurecían, aleluya, y no podía ver. Hermano, mira, si en tu vida, aleluya, tus ojos espirituales están oscureciendo porque no hay luz, no hay lámpara prendida, hermano, dentro de ti, hermano, estás en un peligro tremendo. ¿Por qué? Porque no vas a ver cuando el diablo quiera destruir tu vida. No vas a ver cuando el diablo quiera destruir tu matrimonio. No vas a ver cuando el diablo quiera arruinar tu futuro. No vas a ver cuando el diablo quiera robar tus bendiciones. No vas a ver nada y vas a estar ciego. Pero hoy vengo a decirte que es tiempo de encender la lámpara. Amén. Ahora, vamos a ver un poquito sobre esto de la lámpara. ¿Ve? Vaya al Salmo 109, perdón. Salmo 109. ¿Sí? Y 105. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Salmo 109, 105. Y dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Salmo 119, 105. Ahora sí. Ay, qué bueno. Los hacía al drede para ver si estaban despiertos. Ya. Voy a leerla en la Nueva Traducción Viviente. Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Nuevamente, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Wow. Entonces, ¿qué es la lámpara? ¿Qué es la lámpara? ¿Qué es la lámpara? La palabra. ¿No dice? Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué es la lámpara? La palabra. Por eso en la Nueva Traducción Viviente dice, tu palabra, dice, o sea, la palabra de Dios es una lámpara que me guía, aleluya, a mis pies y una luz para mi camino. Hermano, mira, si no tienes la palabra, estamos, hermanos, sin lámpara. O sea, papá, mamá, hermano, hermana, quiero decirte que Dios quiere que la lámpara venga a ti. Por eso que el tema hoy, que la lámpara de Dios no se apague, y menos que la pierdas. Porque la lámpara es la palabra. Y la lucecita que está dentro de la lámpara es la presencia de Dios, porque la presencia de Dios trabaja con la palabra, no se pueden separar. Amén. La lámpara es la forma donde está la carcasa, donde está todo el recipiente, aleluya. Allí está la forma, pero la luz es la presencia de Dios. Entonces la lámpara, que es la palabra, y la luz, que es la presencia de Dios, trabajan juntas. Amén. Entonces, por eso que tiene que usted entender que esa lámpara va a guiar tus pies, te va a llevar, aleluya, a la voluntad de Dios, y esa luz, aleluya, va a alumbrar tu camino y va a tenerte encendido siempre. Por eso, hermano, hermana, no podemos perder la lámpara, amén. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, ¿lo tiene? Y vamos a ir al versículo número 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19.
tenemos también la palabra profética más segura. Diga, palabra profética más segura. A la cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Este mismo texto en la Nueva Traducción Viviente, 2 de Pedro 1:19. Debido, ¿sí? 2 de Pedro 1:19, Nueva Traducción Viviente. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben de prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara, diga, son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Entonces nosotros necesitamos esa palabra de Dios, que es una palabra profética, que es como una lámpara que alumbra en este lugar oscuro de este mundo. Este mundo está en tiniebla, aleluya. Y va a estar esa lámpara, esa proclamación profética, esta palabra de Dios que la declara, que la vives, que la ama y va a brillar, dice, aleluya, hasta que Cristo amanezca ahí dentro de ti y va a brillar en tu corazón para que esa luz alumbre y toda tiniebla que tienes tú y toda tiniebla que tengo yo se vaya en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué necesitas? Diga, necesito la lámpara. ¿Qué es la lámpara? ¿Y qué es la luz? La presencia de Dios. Nuevamente, ¿qué necesitas? La lámpara. ¿Qué es la lámpara? ¿Y qué es la luz? Entonces, la palabra y la presencia de Dios, eso va a ser, aleluya, oh hermano, que va a amanecer Cristo dentro de ti, la estrella de la mañana, y va a brillar en tu corazón, hermano, hasta que toda tiniebla salga. Mira, hermano, hermana, si Dios te ha rescatado, no solamente es para que tú te salves, sino para que todos esos demonios que tienes ahí dentro se vayan en el nombre de Jesús y seas libre. Y seas libre, y seas libre. Y para que tu hogar sea un pequeño cielo en la tierra. Pero ¿qué necesitas? La lámpara. ¿Qué necesitas? La luz. ¿Cuánto me está entendiendo? Entonces, necesitamos entender eso, hermano. Volvamos ahora a 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3. No nos quedamos. Y Samuel, dice, estaba durmiendo, dice, en el templo de Jehová, donde estaba, dice, el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. O sea, estaba ahí Samuel, aleluya, pero todavía no se apagaba la lámpara. Versículo número 4, 1 Samuel 3:4. Jehová llamó a Samuel, dice, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamas? ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve, acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Acá hay algo importante en la vida de Samuel. Samuel en este episodio todavía él no sabía diferenciar la voz de Dios cuando hablaba. Pero, ¿cuántos queremos escuchar la voz de Dios? Levante la mano porque los amenes no se ven. Amén. Ya, y los que no levantaron la mano, ¿cuántos quieren escuchar la voz del diablo? Levante la mano. Ya nuevamente. Los que quieren escuchar la voz de Dios, levante la mano. Amén. Ahora sí todo es santo de la gloria. Hermano, ni quiere escuchar al diablo, hermano. Porque el diablo te va a fundir. Dios de la gloria. Todos queremos escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Amén. Pero acá hay algo bien importante que tú tienes que aprender. Y que yo tengo que aprender. Samuel todavía no escuchaba la voz de Dios, no entendía, no sabía, porque era niño. Pregunto, ¿es importante escuchar la voz de Dios?
Pero yo vengo a decirle algo, como estaba escuchando a la pastora Joyce Meyer, esa americana muy tremenda. Ella decía algo. Es importante escuchar la voz de Dios, pero más importante es obedecer. Diga, es importante escuchar la voz de Dios, pero más importante es obedecer. Porque ¿de qué vale que te hable y no vas a obedecer? ¿Dónde está? Ahí el punto. ¿Cuántos queremos escuchar la voz de Dios? Ahora, pues si no obedeces, ¿para qué quieres escuchar la voz de Dios? ¿Valdrá? Entonces, escuchar la voz de Dios está bien, pero lo más importante que tú y yo debemos trabajar es en obedecer. Porque si Dios te va a hablar algo es para que tú y yo obedezcamos. Entonces, mira, si tú ves en el versículo 4 y en el versículo 5, algo había Samuel aprendido y había aplicado. Dice que escuchó la voz que lo llamaban, pero era Jehová, pero Samuel no conocía la voz de Dios. Y le Samuel, dice en el versículo 4, y Samuel estaba durmiendo. Heme aquí, ¿quién me llama? Y ya sabía que solamente ahí estaba Elí. Entonces, ¿qué hizo en el versículo 5? Se quedó dormido. ¿Qué dice? Corriendo. ¿Por qué? Porque Samuel había aprendido algo, que la obediencia era más importante que todo. Diga, la obediencia es lo más importante en el reino. Entonces, nosotros con nuestros hijos tenemos que buscar de que aprendan a ser obedientes. Pero para enseñar obediencia, ojo al guía. ¿Quién tiene que ser el primer obediente? ¿Quién tiene que ser los primeros obedientes? Papá, mamá tiene que ser obediente. Obedece, hijo. Yo me acuerdo cuando era niño, mi papá era mundano todavía, ¿no? Le faltaba el respeto a mi mamá, venía borracho, mi papá era mujeriego. Y después que estaba borracho, estaba arrojado, todo así venía. ¡Varón! Respeta a tu mamá. ¿Me has entendido? No se le falta el respeto. Y después que le había faltado el respeto, le había insultado. Entonces yo, como estaba chiquito, ahí miraba. Pero por dentro dice, ¿qué me vas a enseñar tú si tú eres el primero que le falta el respeto? Le haces solamente amargar y llorar a mi madre. ¿Se podrá pedir respeto si uno no respeta? Por eso, hermano, mira, la obediencia tiene que crecer en el papá, mamá. ¿Por qué? Porque, diga, uno transmite espíritus. Si tú eres obediente, vas a transmitir el espíritu de obediencia. Por eso que Dios te ha traído a la iglesia. ¿Sabe por qué Dios te ha traído a la iglesia? Para que seas obediente. Por eso Dios te ha puesto autoridades dentro de la iglesia, para que sepas obedecer. Papá, mamá, crezcamos en obediencia. Y así vamos a enseñar obediencia a nuestros hijos. Entonces acá vemos a Samuel. Samuel no conocía la voz de Dios, pero él sí conocía algo, que era obediente. Nuevamente, Samuel no conocía la voz de Dios. Diga, Samuel no conocía la voz de Dios, pero Samuel había aprendido a ser obediente. Y ese era lo mejor. Seguimos. Versículo 6. ¿Sí está? Y Jehová volvió a llamar otra vez, ¡Samuel! Y Samuel estaba durmiendo, se levantó Samuel. ¿Y vino a dónde? A Elí. ¿Y qué dijo? Heme aquí. ¿Por qué? Porque Samuel era niños. ¿Samuel qué era? Ya, niños, dile a tu papá. Si está tu papá al costado, dile a tu papá, dile. Míralo, pues, niño. Sé obediente, dile. Dile. Sé obediente. ¿Qué estoy queriendo decir? Mire, que Samuel era obediente. Wow. Versículo 7.
Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido. Pero Samuel era. Hermano, mira. Si nosotros vemos aquí, ¿no? En el versículo 7 dice que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelado. Hermano, mire, hoy en este tiempo, Samuel es el tipo de niños que, aleluya, hoy hay aquí, pues, ¿no? En la iglesia y en todo, en muchos lugares. Pero dice que ni la palabra, dice, no conocía a Jehová ni la palabra de Jehová. O sea, hermano, mira, cuando alguien no conoce a Dios ni conoce su palabra, está en peligro. Nuevamente, cuando alguien no conoce a Dios, un niño que no conozca a Dios, ni su palabra, la conoce, no tiene revelación, está en peligro. Papá, mamá, preocúpate si tu hijo y tu hija no, aleluya, está siendo ministrada, no la está llevando a la presencia de Dios, no está recibiendo la palabra de Dios, entonces, por ende no tiene revelación. O sea, no va a entender nada. Es como que está un niño que no tiene a Dios. ¿Cuándo me entiende? ¿Cuándo me entiende? Un niño que no tiene a Dios, un hogar, pregunto, ¿le va a enseñar a alguien a orar? ¿Le va a enseñar a leer la Biblia? Hermano, hermana, mira, tú puedes estar acá en la iglesia, pero si tú a tu hijo y a tu hija no le enseñas a orar, no le llevas a la presencia de Dios, no le enseñas la palabra, estás igualito que la gente del mundo. Solamente la diferencia es que estás viniendo a una iglesia cristiana. ¿Cuándo me está entendiendo? Entonces, cuando eso se hace, hermano, hay un peligro tremendo. Entonces, ¿qué cosa? Los niños no tienen revelación de Dios. Entonces, ellos pueden adoptar cualquier tipo de vida y piensa que está bien, normal. ¿Por qué? Porque ellos solamente imitan lo que el mundo, la gente que no conoce a Dios hace. Pero yo te digo, si tu hijo, aleluya, está contigo y tú eres cristiano, pregunto, ¿tu hijo, aleluya, tiene que conocer a Dios o no? Pregunto, ¿tu hijo tiene que conocer a Dios o no? Porque se supone que tú has conocido a Dios. Bien. Entonces, si no hay presencia de Dios, si no hay palabra de Dios, no hay revelación, entonces hay un peligro. Y mire, vamos a ver una historia un tanto triste que está en el libro de Jueces. Vamos al capítulo 1. Jueces capítulo 1, ¿lo tiene? Amén. Búsquelo. Diga, si mi hijo no le llevo a la presencia de Dios y no le enseño la palabra, está en peligro. ¿Lo tiene? Ya no vamos a perder esto. Ya. Y vamos al capítulo, dijimos al capítulo 2. Sí, 2. Versículo 7. Amén. Amén. Jueces, capítulo 2, versículo 7. ¿Cuántos se acuerdan de Josué? Josué fue sucesor ¿de quién? De Moisés. Pero en este episodio ya Josué estaba muriendo, ya estaba a su muerte. Y vamos a leer versículo 7. Dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo ¿de quién? Todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho en Israel. Ahora, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Ahora, acá hay un episodio. Josué había muerto y dice el versículo 7 que el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo
que estuvieron los ancianos. O sea, luego que José murió hubo ancianos. Esos ancianos enseñaron al pueblo a buscar a Dios. Entonces, ¿servían a Dios en ese tiempo? Sí, perfecto. Versículo siguiente, versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida con a sus padres, y se levantó después de ella, diga otra generación, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Por eso que cuando leímos en Samuel, dice que ese niño no, dice, aleluya, no conocía la presencia de Dios, no conocía la voz de Dios, no conocía la palabra de Dios y no tenía revelación. Entonces, diga, cuando hay presencia de Dios, cuando hay palabra de Dios, hay revelación. Y la revelación es correr el velo, o sea, cosas que, porque no es cuestión de literatura, no es que yo me mato leyendo todo aquí, no, sino que el Espíritu Santo me va a revelar la palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra, ¿qué es? ¿Esta palabra qué es? ¿Es letra? ¿Es filosofía? ¿Es psicología? ¿O es espíritu? Diga, es espíritu. Es espiritual. Entonces, para poderla entender, tienes que tener revelación de Dios. Por eso que tienes que orar y por eso tienes que leer la palabra. Entonces, habíamos estado en ese episodio que dice que no conocía la presencia de Dios, no conocía la palabra, no había revelación. Decíamos que era peligroso. Y aquí está hablando de esa generación. Dice que nació otra generación. Se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. Hermano, mira, pero esa generación que no conocía a Dios se puede volver tu generación y mi generación. Si no trabajamos con nuestros hijos. Por eso habíamos estado conversando con mi esposa. Estamos haciendo mal. A los niños ya que tienen 5 años, 6 años. Pregunto, ¿ellos pagan de recreo en el colegio? Pregunto, ¿paran de recreo en el colegio? ¿Lo mandan, papás de 5 o 6 años, lo mandas al recreo al colegio o lo mandas a estudiar? ¿Llevan cuadernos? ¿Apuntan? ¿Escriben? Pero ¿sabe qué? La verdad es que cuando vienen los niños a la iglesia de 5 años, de 6 años, de 7 años, el papá, la mamá quiere que vaya al cuartito de los niños. Y los niños allá están, ¿qué están haciendo allá? Jugando. Y el papá, la mamá está contento. Mi hijo ya está en la iglesia. ¿Está aprendiendo? Papá, mamá, tú dices, hija, ¿vas a tener un cuaderno para la iglesia? ¿Por qué? Porque no estás pensando que tienes que educar espiritualmente. Entonces, tú sí estás pensando, le voy a mandar a un buen colegio, le voy a comprar buenos cuadernos, le voy a comprar buenos lápices, le voy a dar de comer bien, para que aprenda. ¿Verdad? Voy a hacer esto. Y está bien. Pero no estás pensando, cuando mi hijo vaya a la iglesia, le voy a decir, hijo, hija, y tu cuaderno vas a apuntar todo lo que van a predicar y tienes que aprender, porque a la iglesia no vas a jugar, sino vas a aprender ¿qué? Ahora, y muy aparte de ello, los papás tenemos que hacer un trabajo de enseñarle la palabra de Dios todos los días. Aunque aquí Steven se puso nervioso, pero yo estoy todos los días con él. Todos los días yo me levanto especialmente para estar con él y con Priscila a las 6:40 de la mañana. Oro con ellos y leo la Biblia. Él dijo, no me enseña la palabra, se ha puesto nervioso, pero yo todos los días estoy con él. Todos los días estoy hablándole la palabra. ¿Por qué? Porque he determinado sembrar la semilla de la palabra tanto a él y a Priscila. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos peligrosos. ¿Y usted cree que a veces quieren levantarse? Pero ahí tiene que haber disciplina.
Y estoy ahí con ellos. ¿Por qué? Porque hermano, hermana, mira, dice que aquí se levantó otra generación que no conocía a Jehová, pero eran del pueblo de Israel. Y ellos habían visto la maravilla con Moisés, habían abierto el mar rojo, ¿verdad? Maravilla con Josué, le habían pasado el Jordán, poderosas cosas, cómo había mandado las plagas a Egipto, hermano, cómo la vara de Moisés se convertía en una serpiente, cómo hizo que, aleluya, la plaga de las langostas. ¿Cuánto me está entendiendo? Cómo las aguas se convirtieron en sangre, hermano, cómo vino, aleluya, las plagas terribles. La muerte de los primogénitos, hermano, cómo fue que Dios comenzó a hacer cosas poderosas, cómo le mandó el maná, cuántas cosas Dios hizo, hermano, tan tremendas. Pero se levantó, dice en el versículo 10, una generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho por Israel. Entonces, ¿qué sucede cuando una generación se levanta así y no conoce la presencia de Dios, no conoce la palabra de Dios, no tiene revelación? Mire, ¿qué pasa? Versículo 11. Versículo 11. ¿Lo tiene? Jueces 2:11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en su alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Wow. Papá, mamá, hermanos mayores, quiero decirte algo. Escucha, no se duerma. Si tú y yo no trabajamos en nuestros hijos, estamos, hermanos, condenando a nuestros hijos para que se vuelvan, aleluya, gente enemiga de Dios. Yo no sé si tú quieres que tu hijo sea un enemigo de Dios. Pregunto, ¿quieres que tu hijo sea un enemigo de Dios, tu hija sea una enemiga de Dios? Entonces, si tú no le enseñas la palabra, si tú no lo llevas a la presencia de Dios, si tu hijo no tiene revelación, tú lo estás condenando para que se convierta en un enemigo de Dios cuando crezca. ¿Por qué? Porque lo único que le va a perdurar, lo único que le va a levantar, lo único que le va a llevar a Dios, a tus hijos, es que tú, papá, mamá, hermano mayor, abuelo, abuela, le enseñe la palabra, ponte a orar con ellos. No solamente en la iglesia, porque acá en la iglesia, si viene domingo, solamente unos cuantos tiempos está aquí, o si viene martes, un cuanto tiempo está aquí, pero el mayor tiempo de tus hijos pasan en casa contigo. El trabajo es tuyo, que tienes que tú como papá, mamá, y yo como papá, aleluya, tenemos que hacer un trabajo con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si no se hace ese trabajo, va a pasar lo que está acá ya escrito. Diga, ya está escrito. Que si nuestros hijos no le llevamos a la presencia de Dios, si nuestros hijos no le enseñamos la palabra, si nuestros hijos no tienen revelación, se levantará esa generación de hijos que no conocen a Jehová y no conocen lo que Dios ha hecho contigo, no conocen lo que Dios ha hecho en tu hogar, no saben, no van a saber que Dios es poderoso, que Dios es grande, que Dios es hacedor de prodigio y maravilla, no van a conocer que hay un Dios que es vivo, van a verlo, aleluya, que es algo que no tiene sentido, que no tiene razón de ser. Y hermana, y luego dice, cuando este pueblo que, aleluya, de niños que no se dedicaron, aleluya, a enseñarle, a orar, a leer la palabra, a tener revelación, se volvieron enemigos de Dios y adoraron a Astarot, adoraron a Baal, hermano. Por eso en los países europeos, hermano, en muchos países europeos, aleluya, ¿sabe qué? Los padres, aleluya, allá hubo un mover tan tremendo, hermano, del poder de Dios, pero los papás se olvidaron de sus hijos porque pensaban, no, mi hijo va a estar en la iglesia cuando sea grande. Cuando esté niñito, molesta nomás en la iglesia, no, que no venga. Y cuando ya sea adolescente, ahí lo voy a traer, hermano, la peor decisión del mundo. Tu hijo, como que a veces como que molesta o lo que fuera, como sea, hermano, es un periodo de tiempo y tienes que dedicar tiempo. Pero si tú crees que tu hijo o tu hija
va a entender la palabra, cuando ya sea joven, las va a traer, hermano, a donde va a ir, aleluya, va a ir al salsódromo o a cualquier otro lugar, aleluya, o a cuanta cosa de maldad vaya, pero menos va a venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque a nuestros hijos se les enseña desde pequeñito. Aquí en este tiempo, en este pasaje del capítulo 2 de Josué, de Jueces, perdón, se habían descuidado de los niños. Entonces, cuando ellos crecieron, se volvieron en enemigos de Dios. ¿Y qué título tiene el versículo 11? Se volvieron apóstatas. Entonces, ¿qué quiere decir? De que si tú, papá, si tu mamá, si tu abuelo, si tu abuela, si tu hermano mayor, si tu hermana mayor no te dedica, aleluya, a poder enseñar la palabra de Dios, a enseñarle, aleluya, a que vayan a la presencia de Dios, a que tengan revelación, simplemente estás llevando a que esos niños se vuelvan unos apóstatas. Que es un apóstata, un enemigo de Cristo. Aunque duela, es verdad. Hermano, hermana, es un llamado de reflexión. ¿Cuándo me está entendiendo? Esto es real, hermano. Sucedió en el pueblo de Israel. Y yo no quiero que eso suceda contigo, ni quiero que suceda conmigo. Tenemos que trabajar en esto, amén. Volvamos, Primera de Samuel. Y vamos al capítulo 3, ¿sí? ¿Lo tiene? Dice versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Entonces está hablando de conocer, aleluya, a Dios, de conocer la palabra y de la revelación. Ahora, hay otra cosa, otro episodio interesante. En Deuteronomio, vaya usted a Deuteronomio, capítulo 6. ¿Sí? Deuteronomio, capítulo 6. ¿Lo tiene? Y vamos a ir al versículo 3. Mira, ¿qué dice Dios? Mira, esta palabra, aleluya, ya había estado escrita, pero la generación de Josué no la tomó en cuenta después. Dice, Deuteronomio, capítulo número 6, versículo 3 al 9. Escucha con atención. Vamos a ver en la Reina Valera del 60 nomás, ya. 6:3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho, dice Jehová, el Dios de tus padres. Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno, amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? De todo corazón, de toda alma y con todas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón, y las repetirás ¿dónde? A tus hijos, y la hablarás de ellas estando ¿dónde? En tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mira qué dice Dios. Mira, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, dice. Y las repetirás, ¿a quién? A tus hijos. ¿Y qué más? Y hablarás de ellas estando ¿dónde? En tu casa, andando por el camino y al acostarte. ¿Por qué dijo Dios eso a Moisés? Porque Dios sabía que si eso no se hacía, la generación emergente se perdía. Como sucedió con Josué, ¿o no? Sí, murió Josué, murieron los ancianos y de esa generación nadie se dedicó a enseñar y se perdieron. Entonces, ¿cuál es la solución? Lo que ya está escrito. Cristo dijo, Moisés habló aquí, que vas a repetir a tus hijos
¿Qué cosa? Lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Les hablarás, ¿dónde? En tu casa, cuando andes por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Diga, hay que hacer un trabajo. Diga, hay que hacer un trabajo. Si no hago ese trabajo, mi generación se pierde. ¿Tú quieres que tu generación se pierda? Necesitamos un trabajo. O sea, no es solamente darle de comer, no es solamente darle un techo, no es solamente darle estudio, que sea un ingeniero. ¿De qué vale que sea un ingeniero, un médico, un profesional y es un enemigo de Dios? ¿Valdrá para algo? Que tú te vayas al cielo y que tu hijo se vaya al infierno. ¿Valdrá? Hermano, hermana. Entonces, necesitamos hacer un trabajo. Wow. ¿Por qué? Hay una profecía que está en 2 de Timoteo. Abra, por favor, 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 3. Sí, por favor. ¿Lo tiene? Segunda de Timoteo, capítulo 3. ¿Cuánto lo encontró? Ya uno, amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a ver del versículo 1 hasta el 5. Pablo proféticamente escribe. Dice, ¿título que tiene ahí? ¿Qué título? Ahora, pero pregunto, ¿Timoteo qué era? ¿Era un hombre? Perdón, ¿era un adulto, un niño, un joven? ¿Qué era Timoteo? Joven, diga, joven. Joven. O sea, está hablando, Pablo le está profetizando a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños. Le está hablando, le está diciendo. Carácter de los hombres de los posteros estos últimos días. Dice, versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo. Mire, como habíamos estado hablando, ¿no? Cuando no enseña la palabra, no enseña a que la gente, que tus hijos oren, busquen a Dios, no enseñas a que conozcan la palabra y no tienen revelación, entonces es un peligro lo que está diciendo acá. ¿Por qué? Porque hay algo que Dios está hablando a través de esta profecía. Dice que vendrán tiempos peligrosos, en el versículo 2, porque habrá hombres amadores. Hermano, mira, la generación de hoy es una generación amadora de sí misma. Egocéntrico. Todo se centra, mira, los niños, ellos quieren ser el centro de todo, ¿o no? Y si hay otro niño, hasta le golpea, ¿o no? Cuando ve que otro ataca, le da un golpe, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque él quiere ser la estrella. Parece que quiere ir a Hollywood. Artista de repente. Y para sacando la estrella a todos los otros muchachos que le mete golpe. ¿Por qué? Porque hay un mal dentro, que son amadores de sí mismos. Hermano, estoy diciendo algo real. Por eso que tenemos que hacer un trabajo, amén, con nuestros hijos. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque dice que el primer mal es que serán amadores de sí mismos, centrados en ellos. Ellos quieren ser, y son varios hermanos, ¿no? Pero, a ver, Juana hace, no, ¿y por qué no va Pedro? ¿Y por qué no va Luis? Ay, a mí nomás me mandas. No moleste, dicen. Amadores se centran en ellos, hermano. Por eso, hermano, mira, necesitamos hacer un trabajo, necesitamos llevar a nuestros hijos a la presencia de Dios. Mira, con la ayuda de Dios vamos a poderlos cambiar. La palabra tiene que regir en ellos. Porque mira, en el retiro de jóvenes que estuvimos ayer, casi no sabían la palabra, hermano. No sabían. ¿Qué entienden? No entendían nada.
Había uno sí que danzaba bastante. Danzarín era. Pero está bien que sea danzarín, pero que conozca la palabra. Si no conoce la palabra, hermano, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque la palabra te revela la voluntad de Dios. ¿Cuándo me entiendes? Si tú, aleluya, está bien, ¿no? Estás en la presencia, siente la presencia de Dios, pero si no conoces la palabra, hermano, caminas chueco. Entonces, voy a leer en a ver, vamos a acabar aquí, y luego leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, condiciones de los jóvenes o los niños o la gente de este tiempo, amadores de sí mismos, serán, dice, ávaros, dice, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Ve? Es fuerte, desobediente a los padres, no va a querer ingratos, aleluya, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Diga, amadores de los deleites más que de Dios. Wow. Por eso, hermano, eso es terrible. O sea que van a amar más los deleites, van a amar más los placeres de este mundo que las cosas de Dios. Por eso son cosas peligrosas. Aleluya. Wow. Luego dice versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Lo miras ahí, ay, pero mira. Mira ahí. Pero ese Julito, mira, no mata ni una mosca. Tiene apariencia de piedad, hermano, pero por dentro está más corrompido que los no sé quién y los no sé cuántos. Hermano, si no vamos a la presencia de Dios, si no vamos a la palabra de Dios y si no tenemos revelación, caminamos a la aventura. Y estamos condenando a nuestra generación a que se aparte de Dios. Y quiero detallar ahora con la Nueva Traducción Viviente estos textos. Dice, Nueva Traducción Viviente, estamos en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Versículo 1. Dice, Timoteo, dice, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma. Tendrá amor por sí, pensará en ellos y en ellos y en ellos. A veces nosotros, por eso, a veces en el matrimonio, escuche, tenemos problemas porque nosotros como hombres pensamos solo en nosotros y no pensamos en nuestra esposa. O viceversa, solamente la esposa piensa en ella y no piensa en el esposo. Amadores de sí mismos, dice. Gente que tendrá amor por sí mismo y dice, y por su dinero. Hay gente, hermano, que por el dinero, wow, piensan en dinero y en dinero, en dinero. Serán fanfarrones, estafadores, engañadores, orgullosos. Wow, hermano, qué terrible. Hermano, echemos fuera todo orgullo. Se burlarán de Dios. Y estamos viviendo en este tiempo gente que se burla de Dios. Serán desobedientes a sus padres, no querrán obedecer, dice. Está hablando proféticamente, hermano, de este tiempo. Malagradecidos. Hijos, sean agradecidos. Tu papá, tu mamá de repente no serán profesionales, no vivirán en Monterrico, pero te han dado un techo, te dan una casa, te dan de comer, te dan estudio. Sea agradecido. No está diciendo, ay, si mi papá hubiera sido fulano de tal, ay, si mi mamá sería fulano de tal, hubiera sido más guapa o más guapo. Alégrate con el diseño que tienes. Dale gracias. Dale gracias. ¿Por qué? Porque con todo te han asistido. De repente no son gente profesional, son gente obrera, gente, aleluya, de trabajo, pero con todo amor te han servido. Y ahí está, hermano, no seamos, aleluya, mal agradecidos. ¿Cuándo me está entendiendo? Dice,
no consideran nada sagrado. Son desconsiderados. Luego dice versículo 3, dice, no amarán ni perdonarán. Dice, wow, qué terrible, hermano, peligroso. ¿Cuántos no han querido perdonar? Levante la mano los que no han querido perdonar. Todos, creo, hermano. A veces me ha pasado, no quiero perdonar. Hermano, tenemos que perdonar, hermano. ¿Por qué? Porque si tú y yo no perdonamos, hermano, estamos bajo condenación. Jesús dijo, perdona las ofensas si quieres que Dios te perdone. Entonces dice la Biblia, proféticamente, dice la Biblia, versículo 3, no amarán ni perdonarán, dice, wow. Como había ahí, no sé quién cantaba, ¿no? Que te perdone Dios, que te perdone, pero yo no te perdono, dice. Ya ve, algunos están, cuidado, han estado cantando esa canción. Arrepiéntase, aleluya, que te perdone Dios. Dios siempre perdona, pero el punto es que tú y yo perdonemos, aleluya. Te la tengo jurada, dice. Santo de la gloria. Calumniarán a otros, hermano, que el Señor que nos arrepintamos, hermano. Nosotros somos prontos para calumniar. Mira, no, sí. Pero Dios dice, no mires la paja del ojo ajeno, mira la viga que tienes en tu propio ojo. Dios, qué silencio. Arrepintamos de calumniar, hermano, estamos calumniando. Aleluya. No tendrán control propio, dice. O sea, hermanos, desenfrenados, no habrá control propio. Aleluya. Harán lo que quieran. Aleluya. Lo que venga, hermano. Dios mío. Qué terrible. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Eso es lo que está viendo hoy. Hay una crueldad. Odiarán lo bueno. Hoy, hermano, a lo bueno lo están llamando malo y a lo malo lo están llamando bueno. ¿Por qué? Porque es la profecía bíblica, hermano. Pero nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si nuestros hijos no aprenden la palabra, hermano, no los llevas a Dios, hermano, hermana, aleluya, ellos van a crecer. Todo el tiempo no van a estar chiquitos, van a crecer. Y es mejor que crezcan de la mano de Dios a que crezcan desviados de Dios. Porque si tú le llevas a Dios a tus hijos, hermano, estás tú perpetuando tu generación. Como dijo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Perpetuemos nuestra generación. Versículo 4. Traicionarán a sus amigos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser fieles. Que no haya traición. Tenemos que enseñar, hermano, para que nuestros hijos cuando crezcan y se casen sean fieles a sus mujeres y las mujeres sean fieles a sus esposos. Que no traicionen, no se traicionen mutuamente. Pero eso tenemos que hacer un trabajo y si en algún momento alguien se equivocó, arrepiéntase y enseñe lo correcto y usted, aleluya, viva de ese tiempo hacia adelante siendo fiel y para que a sus hijos le enseñen, no se traiciona. Y ellos van a ser fieles cuando crezcan, porque tu hijo todo el tiempo no va a quedar un chiquitín ahí, él se va a casar y tiene que ser fiel con su esposa. Y esa niñita que está ahí, que tú la estás criando, todo el tiempo no se va chiquitita, va a crecer y va a ser fiel a su esposo. Amén. Porque estamos creyendo en una generación diferente, una generación que va a ser sal y luz, una generación que va a alumbrar en medio de tanta tiniebla. ¿Cuánto me está entendiendo? Versículo 4, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes. Mira, wow. Dice la profecía bíblica que van a ser imprudentes. Por eso, hermano, tenemos que enseñar prudencia a nuestros hijos. Nuestros niños son muy imprudentes. Por eso es que tenemos que llevarlos a Dios. Por eso cuando van para allá, hijitos, hijitas, cuidado con lo que hablen, no estén hablando de más, porque a veces la lengua, hermano, se les va, hermano. Cierre la boquita, no hable de más. Porque la Biblia dice que serán imprudentes, hablarán de más y algunos hablan de menos. Mejor que hablen de menos que de más.
Se llenarán de soberbia, dice, Dios mío. Soberbia. Y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Mira, eso es lo terrible. Amarán el placer. El placer, el deseo. Hermano, hoy, mira, hay un espíritu de distracción muy tremendo que nos aleja. Nuestros niños quieren, miren, ellos pueden pasar en el celular hasta que se acabe la batería. Pero ponle a decir, arrodíllate, aleluya, hasta que te agotes. No, y se arrodilló y ya oré, ¿cuánto? 30 segundos. Récord mundial de Guinness. Necesitamos, hermano, hay mucha distracción. Ahora, no digo que sea mala, lo malo es cuando no tiene control. Por eso que tenemos que separar tiempos. Nuestros hijos ya no quieren tender la cama. Parece que ha caído una bomba atómica en su cuarto. Y la mamá ahí está, hijito lindo, precioso. Estás haciéndole un daño. Porque cuando se case, la chica va a pensar que el esposo tiene que tender la cama. Qué silencio. Y el hijo también, hermano, todo un desorden, la zapatilla por allá. No sé, hermano. Parece que es el hombre elástico, por allá, por ahí. Tenemos que hacer un trabajo, hermano. Dice la Biblia, aleluya, hermano, tremendamente imprudentes se llenarán de soberbia, amarán al placer en lugar de amar a Dios. Dice, versículo 5, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Nuevamente, escuche, diga en voz alta, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Qué tremendo. Esa es la profecía bíblica. Entonces, hermano, hermana, tú tienes que hacer, que tú, por ejemplo, mira, estamos en la alabanza. Papá, mamá, cuando tú estás alabando, mira a tu hijo, ¿qué está haciendo? Están alabando a Dios y tu hijo está sentado. Está contando, creo, las moscas que están arriba. Está mirando las hormigas. 1, 2, 3, 4. Observa qué está haciendo tu hijo. Si no está orando, hijo, ponte a orar. ¿Qué pasa? Estamos cantando. La mamá está que se rompe alabando a Dios y el hijo, la hija está. ¿Qué le estás enseñando? ¿Cuánto me está entendiendo? Tenemos que levantar esa nueva generación, pero una generación que ame a Dios, pero tú tienes que enseñar. Amén. Pero ¿sabe dónde empieza eso? Diga, en la casa. ¿Por qué? Porque tu hijo y tu hija no va a alabar a Dios en la iglesia, sino alaba a Dios en tu casa. ¿Tú has visto al Benjamín? Al Benjamín, porque a veces viene acá, coge el micro y comienza. ¿Por qué? Porque en la casa él para alabando. Estamos alabando a Dios. Cantando. Pero todo lo que ves acá, no es que él lo hace acá, no, es algo normal en la casa. Entonces cuando viene acá es algo normal. Yo no digo, oye, que terminen los hermanos que están alabando. Dijo el pastor, di aleluya, gloria a Dios. No, es natural en él. Viene, pone a alabar, salta, coge su micro. ¿Por qué? Porque es algo natural. El mayor trabajo que tenemos que hacer es en tu casa. ¿En tu casa qué se escucha? Rock, pop, Soda Stereo. No sé si seguirá esa emisora. La romántica. Eso sí. ¿Ya ves? Arrepiéntete. Alaba a Dios en tu casa. Comienza a danzar con tus hijos. ¿Cuándo me está entendiendo? ¿Tú quieres que acá tu hijo alabe a Dios? Pero en tu casa. ¿Por qué? Porque este es un efecto de lo que tú has hecho en tu casa.
Tú no vas a buscar que tu hijo alabe a Dios, hermano. Parece que algunos niños, parece que, aleluya, han venido con zapatos de plomo, hermano. Que no lo pueden. ¿Por qué? Porque en tu casa le has puesto el zapato de plomo. Quítale el zapato de plomo y ponle zapato de ballet para que alabe a Dios. En tu casa. Y acá va a alabar a Dios. Pero también tú alabas, porque algunos están medio disecados. Resucita Lázaro. Alaba a Dios. Mejor canta, cementerio, cementerio, devuélveme a mi madre. ¡Resucita! En el nombre de Jesús. Somos un pueblo diferente. Amén. ¿En dónde vamos a alabar a Dios? ¿En dónde? Y si tú alabas a Dios en tu casa, tus hijos aquí van a alabar a Dios. Diga, ojo al guía. Ojo al guía. Amén. Mamá, si eres un poquito seca, échate aceite del Espíritu Santo, que te vas a despeinar. Me acuerdo cuando empecé yo, cuando vi el movimiento del Espíritu, hace 37 años, le llamaban, en ese tiempo pues no había tanto modernismo, ¿no? Las damas se ponían un moño acá, ¿no? Se hacían, ¿no? En ese tiempo, ¿se acuerdan? Algunos en provincia se ponen un moño como cabello largo y se ponían un gancho así, ¿no? Entonces decían, ¿no? Aleluya, cuando le venía el tembeleque, hermano, terminaban sin moño, ¿no? Ya vino el movimiento de los moños abajo y ¡prum! Se caía porque estaba la presencia de Dios ahí, hermano. El fuego. Hermano, cuando el fuego venga, hermano, sobre ti, aleluya. Ahí ya no tiene que ver si eres, no, yo soy calladito, yo soy calladita, hermano. ¿Ha visto? ¿Usted ha conocido gente que ha sido así tranquilita? No, que no mata ni una mosca. Y cuando se ha puesto a tomar, ¿qué es eso? ¿Qué? Hermano, ¿qué es ese? Es otro. Hermano, se transforma, ¿no? Comienza a hablar, se ríe, hermano, baila como el mono, salta, hasta ladra. Dios de la gloria. ¿Por qué? Porque está con el efecto de ¿qué? Aleluya, pero hay un alcohol del cielo, un Espíritu Santo, aleluya, el vino del cielo que viene sobre ti, aleluya, y que te va a embriagar en una nueva criatura, aleluya, en esa presencia misma de Dios. Y aunque seas calladito, hermano, vas a bailar delante de la presencia de Dios, porque todo lo que respira alabe a Jehová. ¿Cuánto me entiende? Necesitamos llenarnos del Señor. Póngase de pie.